A la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido una orden de servicio de la Secretaría General, mediante la cual se designa al abogado oficial de parte de la Corporación, señor Leonardo Luey Saureta, para que notifique en plazo que indica a su excelencia el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, de la acusación constitucional deducida en su contra. 2. Constancia de la recepción por parte del ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, del original del oficio 15.158 del secretario general de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros Perkich, y su anexo que contiene copia íntegra del libelo acusatorio, por medio del cual se notifica al presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, de la acusación constitucional deducida en su contra. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra en torno a la cuenta. ¿El primer punto de qué trataba? No lo escuché bien. Lo que pasa es que, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, la notificación de las acusaciones constitucionales o las efectúa el secretario general o el funcionario que él designe. Y ese es el oficio en virtud del cual se designó al jefe de la oficina aparte. Y el segundo punto es la constancia de la notificación de la acusación constitucional al ministro secretario general de la Presidencia, don Felipe Ward. Se ofrece la palabra en torno a la cuenta. Varios, puntos varios. No hay puntos varios. ¿Tiene un punto varios, diputado? No sé si lo conversaron. ¿Se habló ya de la planificación de la semana? La voy a... ¿De esta sesión? De la semana. De la semana. Bueno, hoy día en la tarde, secretario, si quiere usted, nos explica lo que hemos acordado. Sí. Presidente, para la semana tenemos planificado sesión hoy día, en la que estamos realizando. Tenemos una sesión a las 14 horas, de 14 a 17. Y tenemos programada una sesión mañana, a la misma hora, de 11 a 1. Mañana jueves, sí. Hay que recordar que mañana se desarrolla en la sala la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, así que habíamos planificado solamente la mañana. Y debiéramos planificar sesiones toda la próxima semana en horario matutino y vespertino. El lugar va a ser por definir, porque si no tengo información si se va a mantener la semana distrital o se va a suspender. Entonces, la comisión deberá sesionar en Santiago, de lunes a viernes, de mantener... No, el viernes no. Vamos a trabajar este día hasta jueves, y la próxima semana deberíamos sesionar de lunes a viernes. El viernes no, la próxima semana tenemos que, como se mantiene la semana distrital, aquí no va a funcionar. Por lo tanto, lo más lógico es que la comisión sería en Santiago, si es que lo tienen abierto. Mañana y tarde. Eso, mañana y tarde. Es además más fácil para los invitados, porque varios de los invitados que hemos contactado nosotros nos han pedido postergar para la próxima semana, porque están en actividades incluso relacionadas con el poder constituyente, entonces les es más fácil asistir en Santiago. Ok. Sí, adelante, diputada Sofía. Lo que sí me interesaría, como es semana distrital y yo soy de Copiapó y vivo allá, que si la próxima semana tuviéramos el calendario de las reuniones para no estar en Santiago un día, digamos, que no va a haber reunión, o que nos vayan a suspender por falta de algún invitado. Si fuese posible programarla, decir, ya saben que vamos a estar de lunes a viernes, la mañana y la tarde, con tales horarios y tales invitados para saber las fechas que uno tiene que estar en Santiago. Solo eso. Sí, secretario. A ver, yo le sugiero que dar por sentado que vamos a tener sesiones mañana y tarde. El tema de los invitados lo estamos coordinando porque de acuerdo a la disponibilidad de ellos, pero yo creo que vamos a tener sesión todos los días. De lunes a viernes, ¿podría ser partir el lunes en la tarde para poder viajar el lunes en la mañana a Santiago? Solamente consulto eso para los que somos de región, si es que no le molesta al resto. Para poder partir a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Solo eso. No lo pudimos coordinar antes y yo tenía compromisos muy importantes. Sí, podemos partir el lunes en la tarde y después martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Está bien? Claro, presidente, pero podemos hacer una sesión, no una sesión cortita, una sesión más o menos larga. El lunes. De unos 4 invitados el lunes en la tarde. Sí. Estando ahí estamos. Podemos alargarlo. El presidente, por lo que entiendo, secretario... ¿De 14 a 18 horas?
¿Cómo? Perdón, En pero, vez de 14 a 17, pero para 14 a 18 horas. 14 horas. ¿a ¿Acordado? qué hora? 14 a 18. El lunes. El Algo lunes. haremos ahí para conseguir. Ok. ¿Y el viernes no habría? Este viernes no. Este viernes no. Y ahora, obviamente que si cambia y suspende la semana distrital, porque tengo entendido que el Senado la suspendió. El Y Senado, sí, suspendió. el- su- el Nosotros no. de el- acuerdo a los comités. No nos guiamos por el El Senado. Senado va a trabajar la otra Sí, semana. Claro, en el De evento forma de que se extraordinaria. suspenda Bueno, acá, ahí tendríamos que tomar la decisión se sonará acá. nuevamente, digamos, si es que cambia. Sí, Pero- nosotros llevamos 11 semanas sin. Pero semana hasta el distrital. momento, ya que estamos a punto varios, habría sesión mañana en la mañana, Sí, jueves, mañana, Sí. y el viernes no. Y partimos lunes el lunes en la partimos a la tarde. tarde. Y partir el lunes en Santiago, si es que hay semana distrital, a partir de las 14, dijo, De 14 a 18. a 18 horas. Claro. Perfecto. Yo creo que el lunes sesionaríamos en Santiago sí o sí, allá o no distrital, porque los lunes las comisiones funcionan allá. Ok. Pero el resto de la semana lo vamos a hacer Bien, ¿acordado? respecto a los comités. Ya, se toma la decisión. Bueno, siguiendo con la orden del día, entonces, si no hay más varios, corresponde continuar abocándose al estudio de la acusación. Hoy día asisten el camarógrafo de Canal Regional de Concepción, señor Alejandro Torres, don Alejandro Torres Guerrero. Regional de Concepción para Mega, don Alejandro Torres Guerrero, y el presidente de Metro Chile, señor Luis de Grange, que está presente. Bueno, para empezar entonces, el diputado no está, sí, perdón. Usted fue invitado suyo, ¿no es cierto? Nos gustaría entonces escuchar al invitado, salvo que quiera hacer alguna presentación, el señor diputado Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Primero agradecer efectivamente que desde las regiones también tengan la posibilidad de venir al Congreso y a esta comisión en lo particular, una persona que tiene la vivencia de haber sido agredido por un arma que usa Carabineros, arma antidisturbio, y la expresión de las regiones. Y yo invito también al resto de los integrantes de la comisión a que las regiones también estén presentes en esto, porque esto se ha centralizado, el conflicto solo en Santiago, a mi entender, y es más que Santiago. Y este es un conflicto nacional que tiene que ver con conductas, además nacional, y si no somos capaces en la comisión de tener esa voz, la verdad es que vamos a contrañir, por lo tanto, los resultados de la comisión investigadora. Así que agradezco la posibilidad que además se haya hecho el esfuerzo por parte de Alejandro de venir, ha viajado desde Concepción hasta acá para que nos entregue su testimonio. Muchas gracias. Cafecito. Gracias, diputado Gastón Saavedra. Bien, voy a ofrecer la palabra al señor Alejandro Torres. Me gustaría que para efectos del registro se identifique ¿Ya? y explique cuál ha sido su rol y por qué ha sido traído a esta comisión por el diputado Gastón Saavedra. Bueno, mi nombre es Alejandro Torres Guerrero, soy de Concepción, específicamente Chihuayante, la comuna de Chihuayante. Bueno, yo tuve un evento el día 22 de octubre, trabajando para Mega. Perdí la visión de mi ojo izquierdo. Esto se produjo ese día martes como... bueno, habían dos equipos que estábamos trabajando ese día para Mega. Entonces los dos nos encontrábamos en Concepción. En realidad uno estaba trabajando en Talcahuano, otro en Concepción. Y ese día, en la tarde, nosotros que estábamos en Conce nos dirigíamos a Talcahuano. Y bueno, camino a Talcahuano llevábamos la Biobío. Y la Biobío despachó una información que decía que en Chihuayante había enfrentamientos entre carabineros y manifestantes por entrar a saquear un supermercado. Así que cambiamos nuestra ruta, nos fuimos a Talcahuano. Además, como yo soy de Chihuayante, yo le dije al periodista, yo soy de allá, yo conozco allá, así que vamos para allá. Nos dirigimos a Chihuayante, llegamos al lugar de lo hecho, al supermercado.
Bueno, cuando llegamos no era tal lo que había despachado la radio. O sea, estaba el supermercado custodiado por carabineros, por unos 8 carabineros, 10 más o menos, no me acuerdo. Pero tenía 2 entradas al supermercado, una entrada frontal y una lateral. Y yo me fui por la lateral para estacionarme. Bueno, a todo esto el periodista me dijo, yo me bajo antes, me dijo, yo me quedo mirando acá mientras te estacionas. Me fui a estacionar. Y cuando pasé por ahí, se ve por el lugar donde estaba como la gente agolpada cerca de la entrada del supermercado, pero era como la entrada de la reja por fuera. Vi 4 carabineros, 4 o 5 carabineros. Así que mientras me estacioné, y bueno, todavía no pasaba nada. Y ya como 5 minutos estacionado, me acuerdo que llamé a mi casa, vi que estaba... O sea, de hecho el periodista me había dicho, oye, nos toca trabajar hoy día en la noche, así que yo avisé a mi casa, hoy voy a trabajar hoy día en la noche, para que no... O sea, como avisando. Y en eso termino de hablar con mi señora, y colgué, cuando de repente siento que empieza a arrancar la gente, y escuchar a la vez disparos de lacrimógena y de escopeta antidisturbios. Porque el día anterior yo había estado en una marcha del día lunes, en que o sea, igual llevo como 20 años trabajando en esto, en prensa, entonces más o menos los sonidos, los tipos de, ¿cómo se llama?, de escopeta, las sé diferenciar. Ya, pues me bajo, tomo mi cámara, y justo donde estaba estacionado la gente corría hacia mí. Entonces yo me bajé del auto en contra de la gente. Pero ya al bajarme me di cuenta que Carabineros estaba disparando a una masa que no era tanta gente. No era una turba, ni tampoco era como... Se notaban que eran como pobladores, pero... bueno, sentí que encontré como demasiado violencia y miedo a la vez, porque cuando me bajo sentí que pasaban como muy cerca, como sentía los balines, las lacrimógenas, por lo cual yo me traté de salir rápidamente de ahí. En eso tomo mi cámara, la enciendo y doy unos pasos y sentí el perdigón que me llega en el ojo. Bueno, me caí, no me acuerdo de eso, pero después vi unos videos que me mostraron en que del disparo que me llegó al ojo, me perdí el conocimiento, me caí, como unos 4 o 5 segundos yo creo. De ahí me paro y estaba con una persona que me estaba ayudando. Y le decía a un funcionario carabinero, le disparaste al periodista. Y en eso viene esa persona, que es un oficial de carabineros, de allá de la comisaría de Chihuayante, que me toma del brazo y me entrega a otro carabinero. Y ese carabinero me lleva a un retén móvil, me llevan como al consultorio más cercano, y de ahí me dirigen al hospital regional, en el cual, bueno, llegué por un escáner, se demuestra que tenía un perdigón dentro del ojo, cual no me lo quisieron sacar ese día, o sea, estuve 3 días del hospital, no me lo quisieron sacar, y de ahí se comunicó conmigo la gente Mega, que si quería me trasladaba a Santiago por otra opinión o para ver otra posibilidad. Así que el viernes 25 llegué a Santiago, a la clínica alemana, y el día sábado ya me operaron y me sacaron el perdigón que tenía en el ojo. Pero me quedó como daño la rotura del nervio. El perdigón me rompió el nervio óptico. Así que, bueno, mi diagnóstico es la pérdida 100% de la visión de mi ojo izquierdo. Bueno, y eso me tiene igual preocupado porque yo me desempeño como camarógrafo, siempre he trabajado como camarógrafo, 20 años en esta profesión, en este oficio, y siento que, bueno, perdí algo importante, una herramienta importante para desenvolverme en mi parte laboral. Okay. Muchas gracias, don Alejandro. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Gastón von Willenbrock, Sofía, Boris, ¿sí? Creo que, perdón. Fue que en ese momento el miedo que sentí fue porque también veía que las armas Carabineros las estaba usando en forma horizontal. O sea, el protocolo que yo sabía no era hacia abajo ni hacia arriba, sino que
la posición de su arma era en forma horizontal. Ok. Si les parece, entonces, vamos a dar la palabra a los señores diputados. Von Mühlenbrock, Sofía Cid, Boris Barrera, Naranjo. Bien. Gastón y Saavedra. Diputado Saavedra. Don Gastón von Mühlenbrock. Gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, Alejandro. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Si quiere puede ir anotando, porque preguntar todos los parlamentarios para tener que contestar las preguntas. Es como una forma que tenemos aquí en el Congreso, para que no se olvide. Quizás le puedan pasar un papel o algo, o como usted quiera, digamos, pero... Aquí hay más, por si necesitas más. Por lo que le escuché, don Alejandro, usted fue a reportear algo que lo había escuchado en Radio Bio Bio, parece que era algo grave que está ocurriendo, digamos, entre manifestantes y carabineros, por lo que le entendí de su relato. Le hago las siguientes preguntas, porque no tengo conocimiento de ello, pero cuando ocurren cosas así, cuando van reporteros o camarógrafos, en el caso suyo, a reportear este tipo de actos, de incidentes, hoy día vandálico, no vandálico, de multitudes, ¿existe un protocolo respecto a cómo, desde el punto de vista de la empresa, digamos, lo protege con algo para ir a este tipo, digamos, de reporteo, por decirlo de una forma, digamos, por decirle, digamos, chaleco antibala, cosas de ese tipo, digamos, porque no tengo la menor idea. No sé si ocurre también en otros canales de televisión. Cuando van a es una pregunta, ¿eh? Si es que la empresa, digamos, está preocupada de su integridad física, cuando usted va, es distinto que usted vaya a reportear un tema matinal que no tiene ninguna peligrosidad, por decirlo así, respecto cuando se está metiendo entre medio de una turba entre carabineros y manifestantes. Mi pregunta es si dentro de ese punto hay una diferencia para un camarógrafo que va a un hecho normal, cotidiano, versus a un hecho que puede revestir cierta peligrosidad. No sé cómo opera ahí un canal de televisión. Eso es una consulta. Respecto a eso mismo, no sé si existen medidas o protocolos de seguridad respecto a lo que le estaba preguntando, cómo tienen que hacerlo y en este caso por parte, digamos, de la empresa. Respecto cómo usted relaciona este acto personal con la actuación del presidente de la República, porque en el fondo lo que estamos hablando aquí, esta no es una comisión investigadora. Usted no tiene por qué saberlo, usted es un camarógrafo, un periodista, digamos. Pero hay que hacer una diferencia entre una acusación constitucional al presidente de la República que una comisión investigadora, de hecho, de lo que cosas que están ocurriendo. Entonces, usted, ¿cómo vincula lo que a usted le ocurrió respecto a la responsabilidad personal que tiene el presidente de la República? Nosotros estamos abocados a estudiar justamente eso. En esta comisión revisora de si hay mérito o no mérito para acusar al presidente de la República. Me gustaría escucharlo de sus palabras. Perdón, ¿tiene más preguntas? A ver, para hacer una... Yo creo que como van a hacer muchas preguntas, yo le ofrezco la palabra a don Alejandro, porque después, para recordar cuál es la secuencia, después viene Sofía Cid, Boris Barrera, diputado Naranjo, y después Saavedra y la diputada Carmen Hertz. Le ofrezco la palabra a don Alejandro. Sobre lo primero que me preguntaba de las medidas de seguridad o algún implementos de seguridad, bueno, yo era corresponsal para el Mega, ellos no me mandaron nada. En resumidas cuentas, no tenía implementos de seguridad, casco ni quizá antiparra, no sé. Sobre lo segundo... Megavisión. Sí. ¿Se llama Mega ahora? ¿Ya no se llama Mega? Creo, no sé. Sobre lo segundo,
lo segundo era Perdón, si tenía responsabilidad el presidente. quiero aclarar algo. Usted no tiene obligación de responder esa pregunta porque usted no tiene por qué saberlo. Usted viene a testificar, pero si usted quiere dar una opinión, lo puede hacer, pero sin que sea una obligación porque es casi un tema jurídico. Bueno, igual dar mi opinión, yo creo que, bueno, he sabido que han habido parte de mí, muchas personas más con daño físico y tanto y oculares, sobre todo oculares, gente mutilada, los ojos mutilados, y pienso que Carabineros, en este caso el Estado, debería haberse hecho parte ya hace rato de haber sacado estas armas letales de las calles. Entonces siento que en esa parte el presidente debe tener alguna responsabilidad en esto. Ok, gracias, don Alejandro. Ofrezco la palabra a la diputada Sofía Cid. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Y punto intermedio, bueno, saludar a Alejandro, agradecerle que estés acá, que estás pasando por momentos difíciles. Me imagino el diagnóstico de tu visión debe ser muy complejo, así que la verdad que lo siento muchísimo. No sé si yo puedo ayudar en algo en eso. Mira, como te decía mi colega, y lo que estamos en esta comisión en el fondo es buscando si la acusación tiene mérito o no de responsabilidades del presidente de la República. Por eso mis preguntas van a ser en esa línea. Tú nos explicabas que llegaste al suceso porque era algo complejo. Esto ya no era una marcha pacífica, ya se había transformado en un saqueo cuando tú llegaste. Eso me gustaría saber, es una pregunta. Lo segundo, tú decías que estabas dentro del vehículo y cuando viste este movimiento, que tú también manifiestas acá, lo noté, que se sentía mucho miedo, tú tomaste la decisión de hacer tu trabajo, que en el fondo es ser camarógrafo, bajarte el vehículo, ir a filmar. Cuando ustedes están en esta pega, tú que lo has hecho varias veces, ¿ustedes dimensionan el riesgo de salir a cubrir eso? Porque también es súper complicado. Yo sé que quieren la noticia y me imagino que tampoco piensan en lo que le va a pasar, pero en este momento así como tan crítico que está pasando Chile, tú al bajarte el vehículo pensaste que podía pasarte algo grave, porque es muy complejo. Y en términos de tu tratamiento de salud, ¿tú tienes algún seguro de salud, algo que te cubre este tratamiento? ¿Cómo ha sido ese proceso que también es no menor? Eso quisiera saber. Muchas gracias. Gracias. ¿Prefiere contestar de inmediato o pasamos? Mejor al tiro para que no tenga que recordar. Tiene la palabra don Alejandro. ¿Tiene que apretar? Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, sobre lo primero, no era un saqueo en sí. Yo dije que Carabineros estaba custodiando el supermercado y había gente agolpada ahí, pero como tratando, o sea, yo creo que no sé si querían saquear, eso es la información de la radio que me da, pero yo cuando llego al lugar era que Carabineros estaba cuidando los frontis, pero no el frontis por dentro, sino que hay un patio de estacionamiento. Entonces, no, estaban afuera del patio incluso. Entonces no vi cómo, eran 16:40, 16:50 por ahí. Ese día había que quedar a las 18 horas en Concepción. Entonces, por eso yo de hecho no me bajé del auto, como decía usted. Bueno, finalmente, porque el camarógrafo siempre tiene que buscar como la imagen que un poco más sensacionalista. De hecho me habían dicho, como decimos nosotros, si el mono está fome, ¿no? ¿Para qué te vas a bajar a arriesgar? Porque, no sé, cualquier cosa te puede pasar. Pero ya al ver que habían, como que la imagen estaba, la escena estaba completa. O sea, habían manifestantes, no en mucha cantidad, y Carabineros disparando, lacrimógena y balines. Sentí que me debía bajar, como mi función lo meritaba, de estar ahí en primera línea y grabando lo que estaba sucediendo. Y por eso me bajé, pero sí sentí miedo, porque no me había pasado eso. Quizás tuve un presentimiento, no sé, pero sentí miedo porque los vi como estaban, o sea, era la gente, era en forma horizontal, como lo repito, y sentí que no era como para tanto. Yo estaba en otras protestas que quizás era peor y no han hecho nada, pero no sé, ¿sabes? No sé, a lo mejor ya esto era como colectivo, pero esa es mi respuesta, que tenía que estar, o sea, tenía que registrar, que era quizás lo que me estaba trabajando. Okay. La pregunta que hice en términos de salud, ¿cómo tu tratamiento? Claro, bueno, el Mega se hizo cargo de mis gastos de salud. Hasta el momento me están apoyando en todo lo que es los gastos de salud, la hospitalización, la operación, lo que tuvimos, o sea, el traslado a la clínica,
como yo le decía, soy de Concepción, me trasladaron a la clínica alemana en Santiago, donde me pudieron extraer el balín. Y por lo menos eso está en este momento, y más otras cosas que igual que me están apoyando. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu testimonio. Yo sé que es difícil igual revivir siempre una tragedia como esta, así que toda mi solidaridad contigo. Gracias también porque esta acusación constitucional, en su primer capítulo, habla sobre la responsabilidad del presidente en relación a la violación de los derechos humanos. Y por eso esa evidencia que tenemos a través tuya es súper importante para nosotros, para poder constatar de que ahí hubo violación a los derechos humanos, porque tú estabas trabajando. Entonces, por lo que dice tu testimonio, y yo creo porque tienes mucha experiencia al respecto, el uso de la fuerza por parte de Carabineros no se condice con lo que estaba haciendo la gente ni por el grupo de personas también que había ahí. O sea, lo que deduzco yo es de que había un excesivo uso de la fuerza. Y me gustaría que lo pudiera aclarar si es que entendí bien. Y lo otro que te quería preguntar, ¿a qué distancia más o menos estaban disparando Carabineros a la gente? A la gente digo porque, como dices tú, estaba disparando al cuerpo. Eso, gracias. ¿Quiere contestar de inmediato? Tiene la palabra, Alejandro. Bueno, cuando yo me bajo del auto, ya la gente había comenzado a arrancar por la violencia que estaba ejerciendo Carabineros, con lacrimógena y balines antidisturbios. Yo creo que, no soy muy bueno para calcular, pero yo creo unos 50 metros, más o menos, y mi posición fue, yo quedé como más cerca de Carabineros, yo quedé como a 20 metros de Carabineros. Y de la primera pregunta, no sé si tenía como... era si que había si que había mucha violencia como para el uso de... Sería como que no era proporcional los hechos respecto de lo que está realizando sí, la por eso, gente versus claro, como le decía a ella, creo que el uso no era... O sea, yo he estado en otras que ha sido peor y no han reaccionado de esa forma. Era poca cantidad de gente, eran como pobladores, no era un sector como conflictivo entre comillas, de chihuayante, no sé, era mujeres, incluso menores de edad, pero no había una, así como que como que Carabineros se hubiese sentido como en inferioridad o amenazado de parte de ellos. Okay. Gracias. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo. Gracias, presidente. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Toda nuestra solidaridad. Lamentar profundamente lo que ha ocurrido contigo, como con tantas otras chilenas y chilenos. Por lo menos de parte mía, del Poder Legislativo, y creo que todos te pedimos disculpas por lo que el Estado te ha hecho. Creo que es una situación muy dolorosa, muy lamentable. Yo no sé, tú sabes, pero en nuestro país, y lo han dicho ya 2 informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, han señalado que en nuestro país ha habido graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos durante este tiempo que ha transcurrido. Y claramente cuando existen esas responsabilidades, esas graves violaciones a los derechos humanos, hay responsabilidades. Hay responsabilidades penales, jurídicas y también hay responsabilidades políticas. Y yo me imagino que en el ámbito judicial, penal, tú esperarás que quien te causó ese daño responda ante la justicia y tenga una sanción por lo que te hizo. Pero también hay responsabilidades políticas, porque ese miembro de la Fuerza Armada o de Carabineros no salió solo. Él salió a cumplir una tarea que se le encomendó. Y por eso cuando se está en un Estado democrático, hay responsabilidades políticas que son inexcusables. Y por consiguiente, a mí me gustaría saber qué es lo que esperas tú del Estado chileno sobre lo que te ha ocurrido a ti y lo que ocurrió a miles y cientos de personas
Por cierto, probablemente el Estado va a tener que hacer una reparación, una indemnización. Por cierto que tendrá que haber verdad y justicia plena, pero también yo me imagino que tú esperas que los responsables políticos de lo que te ocurrió también tengan que darle cuenta al país. Eso. Tiene la palabra, don Alejandro. Bueno, parece que lo dijo todo usted, sí. Pero no he dicho nada. Sentí que lo dijo todo. No, sí, primero que nada, de que en este caso los responsables tengan, no sé si llamarlo castigo, pero que tengan que se hagan responsables de lo que me pasó a mí, porque yo llegué a trabajar con mis dos ojos y volví con uno menos. Entonces alguien tiene que hacerse responsable de mi daño en el ojo izquierdo, porque no... O sea, aquí tiene que haber, como dice el diputado Naranjo, no sé, hay una querella penal, después hay una querella civil contra el Estado, y que los responsables, aunque suene repetitivo, se hagan responsables de lo que me pasó. Y no solamente a mí, como dice él, sino que en realidad a todos los que hemos sufrido algún tipo de daño. Y sobre todo, no sé, porque que haya una responsabilidad de las personas que están haciendo esto. Tanto sea la clase política, clase de Fuerzas Armadas, que la responsabilidad tenga que estar donde tiene que ser. O sea, en este caso, yo, como le decía, voy a quedar sin un ojo menos. Eso me trae como preocupación para mi futuro. Tengo familia, tengo una hija, una señora, yo mantenía una casa. Entonces, eso es una preocupación que tengo, que todos los días me da vuelta, que voy a hacer un poco de harta tristeza de pensar eso. O sea, es algo que me está dando vuelta y me tiene como un poco, se puede decir, mal en el sentido de sentir una incertidumbre en este momento. Muchas gracias. Diputado Gastón Saavedra tiene la palabra. Gracias, presidente. El propósito de esta comisión es investigar la responsabilidad política justamente del presidente de la República frente a lo que la ley caracteriza muy bien. Chile tiene una ley, la 20.357, donde establece qué son los crímenes de lesa humanidad. Segundo, qué se entiende por uso de la fuerza en términos generalizados o sistemáticos. Y están definidas. Y por tanto, aquí no hay margen a mayores interpretaciones, a búsqueda o subterfugios para evadir responsabilidades. Además, Chile está adscrito al Pacto de Roma y por lo tanto creo que las reglas del juego son claras. Además, es evidente, con el testimonio de Alejandro, que acá hay un uso indiscriminado de la fuerza y de implementos como son estas armas antidisturbios, que está el testimonio, está la prueba física de los efectos, que a 20 metros él sufre un impacto y que lo deja lisiado para todos los días de su vida. Y a diferencia de lo que se ha planteado acá, él es un trabajador, él no era un manifestante. Y creo que existe, a la distancia en que él sufre el impacto, es visible, porque la cámara no es una cámara menor, es una cámara que tiene una dimensión y que la usan de forma física que es notable, y por tanto el disparo y la agresión y el resultado de eso no es menor. Y ahí quiero plantear, porque a propósito nosotros también tenemos que arribar a conclusiones y a sugerencias. Hay, a propósito del informe entregado ayer por el señor Vivanco de la Human Rights Watch, establece que a la fecha de investigación hay 220 personas que están con impactos en los ojos, y a propósito de ayer un joven internado perdió la visión de sus dos ojos.
Y en esa condición estamos hoy día celebrando o llevando a cabo esta sesión. Y este informe, el de Amnesty International, lo que tiene el Instituto Nacional y otros, denotan, por lo tanto, que acá hubo un uso generalizado de la fuerza y al mismo tiempo indiscriminado de estas escopetas antidisturbios. Pero quiero que quede registrado que el país, el Estado, tiene que considerar ya verdad, justicia y reparación para todas las personas que tienen los efectos del uso de la indebido y desproporcionado de la fuerza. Porque no es tiempo de esperar, no debemos esperar hasta el final. Aquí hay un testimonio claro, aquí hay una prueba al canto de lo que ocurrió. Él no puede trabajar y no va a poder trabajar nunca más de camarógrafo. Sí, imagínense, perdió la vista de su ojo izquierdo, se pone la cámara en el ojo derecho. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se desplaza? Eso es lo que hoy día estamos aquí presenciando. Y por lo tanto es el Estado el que tiene que asumir esta responsabilidad y tener para todos aquellos ya implementarse, ya este programa, porque no podemos esperar que los tribunales, que seguramente van a tener que hacer su parte, vamos a tener que esperar que ellos, después de largo tiempo, puedan volver a la vida y resolver los problemas que él plantea, porque tienen que alimentar una hija, porque tienen que alimentar una casa, y eso nosotros no podemos darnos el tiempo de la larga espera. Decirte y preguntarte, tú eres camarógrafo, por tanto en ese minuto tú te encontrabas ejecutando tu trabajo, esa es tu profesión, ir a registrar hechos, el que sea, y para eso estás contratado, brutalmente dicho. Aquí no hay, mira, que parece que está difícil, a ti no te plantean eso, o te lo plantean, esa es una de las preguntas. Quiero que quede consignado eso, porque él está para, reitero, registrar hechos. Él no fue voluntariamente a ponerse allí para que le disparara. Entonces, preguntarte por cómo se lleva a cabo tu profesión de ser camarógrafo y cuál es la función, por lo tanto, de registrar estos hechos, el que sea, te tocó el más difícil de tu vida seguramente, a pesar de que tú dices que era distinta la manifestación a otras en otros momentos, por los volúmenes, por la violencia, por los hechos desatados allí. Entonces, ¿cómo a ti se te pide, a ti se te dice, mira, no vaya porque esa situación es difícil? Eso, la pregunta. Ok, sí, responda nomás para darle después la palabra a Carmen. A doña Carmen. Claro, bueno, como este oficio, esta profesión de camarógrafo es siempre, bueno, parece que a través de uno de los años, parece que, bueno, en mi caso, lo que más me gusta hacer es lo que mejor sé hacer, lo que me gusta, lo que amo, lo que me apasiona, y creo que a través de los años ha ido aumentando este cariño por esto, y estar registrando esta parte histórica que está pasando ahora en nuestro país, todo este estallido social, cumplimos un rol importante tanto los camarógrafos como los gráficos, los periodistas, para informar lo que está pasando a la comunidad, a la sociedad, a los chilenos. Entonces, uno siempre quiere estar en primera línea, registrando de primera fuente las imágenes, y porque a veces, como se dice, las imágenes hablan más que 1000 palabras. Entonces, la parte profesional nunca me la cuestioné, o sea, sí, ese día sentí miedo, yo siempre, no me había pasado eso, sentí ese miedo, pero el estar ahí, el tener esa imagen, es como sobrepasa ese miedo, y uno sigue ahí, como se dice, al pie del cañón, para registrar el mejor mono, como decimos nosotros. Ok, gracias. Diputada Carmen Hertz, para cerrar este primer ciclo. Sí. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo, agradecerle al camarógrafo, a don Alejandro, que esté acá y nos haya entregado este testimonio. Valorar además la valentía para el ejercicio de su profesión que ha exhibido.
porque me parece insólito que se le pregunte por qué él no es corresponsal de guerra, sino que es un camarógrafo de un medio de televisión en un estado que se supone democrático. Entonces no sé qué protocolos tendrían que haberse establecido por parte de Mega, sino que los protocolos son más bien parte de carabineros, son los que tienen que cumplir los protocolos y no disparar a la parte superior del cuerpo de los manifestantes ni dejar mutilado a las personas y menos a quienes están ejerciendo su profesión de periodista. Bueno, en suma, para sintetizar, con el testimonio de don Alejandro, aquí podemos establecer claramente, ¿no es cierto?, una actuación policial que se inscribe en lo que a través suyo señaló el diputado Saavedra, porque ya que muchos, particularmente, lamentablemente, funcionarios de gobierno pretenden esconderse en una semántica de que no es sistemática la violación de los derechos humanos, es generalizada, eso no lo discute nadie, ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch, ninguno de los organismos internacionales. Y como señalábamos, al ser generalizada y cometida por agentes del Estado, se tipifica el delito de crímenes contra la humanidad. En la situación de don Alejandro tenemos la responsabilidad penal, porque la querella que ha iniciado, me imagino que fue con el patrocinio del INDH, sí, la Fiscalía y claro. Y como obviamente, ¿no es cierto?, las fuerzas policiales ni las fuerzas armadas son una montonera, porque el carabinero oficial o suboficial, ignoro el grado, disparan la escopeta antidisturbio al cuerpo de los manifestantes, no es porque hayan tenido una idea que se les ocurrió en la ducha en la mañana, sino que, como no son una montonera, digo, sino que obedecen a una decisión de mando. Y frente a eso, evidentemente, no solo es responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas. Y eso es lo que esta comisión tiene que determinar. Más allá, digamos, de que le podamos preguntar a las víctimas, me parece insólito, igual a través suyo que se le pregunta a las víctimas quién es el responsable político. Para eso estamos nosotros en la comisión, para determinarlo. Y la pregunta en realidad iba destinada a don Alejandro, dado que, como digo, usted no es corresponsal de guerra, por lo tanto, ¿qué protocolo podría él brindar, o Megavisión o Chilevisión o cualquier canal? ¿Qué protocolos van a tener para cubrir una manifestación que, como bien lo señala don Alejandro, ahí lo que estaba ocurriendo era un grupo de pobladores que se estaban manifestando? No eran un grupo de delincuentes alzados, sino que un grupo de pobladores manifestándose. Por lo tanto, la obligación de él como camarógrafo era cubrir ese evento. Y volver a insistirle que me imagino yo que en un Estado democrático, para cubrir manifestaciones, no es necesario que se tenga protocolo. Insisto que eso se tiene en la guerra de Irak, en la guerra de Siria, cuando se es corresponsal de guerra. Gracias, presidente. Gracias. No sé si quiere hacer alguna observación, pero yo quería hacerle también una pregunta. La fecha en que ocurrió este evento. 22 de octubre. Es decir, estaba... 22 de octubre, 16:50 más o menos. Ya, estábamos en estado de emergencia en ese momento. Sí, pero el toque de queda empezaba a las 6 de la tarde, a las 18. Después pasó a las 16, como ir para las 5, 16:50. Como un hecho referencial, secretario, me gustaría saber quién era, o sea, estábamos en estado de emergencia y el jefe de zona, ¿quién era ahí? El jefe... Jefe de la segunda zona naval. Jefe de la segunda zona naval, ¿no? Para efecto del acta, sería bueno tenerlo, ¿no? Ok. Diputado Naranjo. Diputada Sofía. ¿Le damos conferencia a ella? Sí. No, por favor. Muchas gracias, diputado. Por su intermedio, presidente, preguntarle a Alejandro, en ese momento que tú sufriste digamos, el daño en tu visión, ¿hubo más personas heridas? Y lo otro también, tú en algún momento también explicaste que había sido el mismo carabinero que te había tomado, te trataron bien, te llevaron al consultorio. Me gustaría saber también ese procedimiento, que es importante tenerlo claro. Y
Después de eso, bueno, tú obviamente te fuiste al médico, ¿no sabes qué sucedió después en esa misma situación? Si hubo más detenidos, alguien te contó lo que pasó después de eso. Me gustaría tener un poquito más de antecedentes si es posible. Muchas gracias. Gracias. Carlos Huber se llama. Carlos Huber, ya, ok. Para ver si... No sé si quiere responder de inmediato la diputada. Después viene Por lo que sé, Mirko y- sí, por lo que sé no hubo ningún herido más, solo yo. Es que lo que pasa es que el carabinero me llevó porque fue una persona que me recogió cuando estaba en el suelo y me empieza a grabar y me dice, carabinero, le disparaste al periodista. Y lo empieza a encarar súper fuerte y como que ahí se da vuelta. Bueno, de hecho tengo el video de eso y me toma del brazo porque el que me estaba hablando con el celular lo increpó. Y ahí, porque yo había quedado atrás y había seguido adelante, claro. Volvió para atrás, me toma y me pasa a otro carabinero, ese me sube a un retén móvil y me llevaron a lo que nosotros le decimos un consultorio. Ahí no pudieron hacer nada, me dijeron que creo que me pusieron morfina para el dolor y de ahí me llevaron al hospital regional. Sí, harto dolor solamente porque se me acabó el efecto de la morfina y estuve como 3 horas en urgencia y siempre con un carabinero que me acompañó de allá, claro, pero de hecho se terminó hasta que me hospitalizaron. Y en el momento de hospitalizarme me entregaron una ficha y se llegó a la ficha, así como para saber cómo, no sé qué sería eso, pero yo lo sentí un poco como de... O sea, nosotros le alcanzamos a sacar una foto, porque el carabinero que me acompañó todo en la ambulancia, bueno, y siempre con mi señora igual. Mi señora llegó al consultorio porque justo como yo vivo en Chihuayante, nos fuimos todos en la ambulancia Pero lo que me pareció raro fue que ese carabinero se llevó la ficha técnica de la llegada de urgencia. Ok. Claro, seguramente. Sí. Muchas gracias. Diputado Fomero, para darle prioridad a los miembros de la comisión. Ya. Diputado von Mühlenbrock, Gracias, después presidente. diputado Jaime Naranjo. Sí, yo quiero, digamos, en el fondo, contextualizar, digamos, de que cuando a Alejandro le pide, en este caso Megavisión o Mega, como se llama ahora, de que vaya a reportear esto, nos lo estaba mandando a que fuera un jardín infantil. Aquí estamos con estado de excepción, había un toque de queda, escuchó en la radio Bio Bio que había problemas, por lo tanto... A las 6 de la tarde. Sí. Sí, estábamos con toque de queda. Sí, pero... Sí. Correcto, Por pero favor, estamos en estado de evitemos excepción. diálogos. ¿O no? No estamos en estado de excepción. Bueno, pero estamos en estado de Por excepción. favor, Ok. Nos fue a reportar un jardín infantil. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Y esto corre no para usted, don Alejandro, para todos. Que yo he visto a otros periodistas, cuando van a reportear cosas como por ejemplo un incendio o lo que venga, que efectivamente el canal los protege, le entrega, digamos, implementos cuando pueden caer en algún tipo de riesgo. Para allá ya mi pregunta, y por eso que se la ratifico, digamos, y se la respondo nuevamente, digamos, que es muy distinto cuando uno va a un hecho como que efectivamente no tiene ningún grado de peligrosidad a cuando uno va a reportear algo que efectivamente puede tener algún grado de peligrosidad. Y en ese sentido quiero saber cuál es su opinión respecto a la responsabilidad del canal de televisión. Eso, presidente. gracias. Yo prefiero que hable el diputado Naranjo para que después concluyamos para no presionarlo con 2 respuestas diferentes, ¿no? Alejandro, yo le reitero mis disculpas por lo que ocurrió, porque me está quedando la impresión como que algunos le quieren hacer culpar a usted de lo que sucedió. Cosa que me parece increíble, que más o menos usted es responsable por no haber tomado las precauciones ni los resguardos, que usted es el culpable. Y yo le reitero mis disculpas. Usted muy bien señaló que en un Estado democrático advierte que hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas sobre lo que ocurre en un país. Usted dijo una cosa que a mí me hace mucha fuerza por la acción que ocurrió. Usted iba con su cámara, es decir, los carabineros sabían que usted iba con una cámara. Usted dice, el rol mío, estábamos viviendo en un momento histórico en el país
Y obviamente yo quería registrar ese momento histórico para que el día de mañana la gente supiera lo que estaba ocurriendo ahí. Y aquí dos observaciones. El presidente de la República había dicho que estábamos en un estado de guerra, que estábamos en guerra. Usted, que le tocó vivir esto presencialmente, ¿entiende que hubo una responsabilidad del presidente en declarar un estado de guerra contra chilenos, no contra un enemigo externo? Y por consiguiente, ¿usted vio una intencionalidad de ese carabinero en dispararle directamente a usted para que no quedara registrado nada de ese horror, de esas atrocidades que estaban ocurriendo en ese momento? Porque claramente ese carabinero que le disparó a usted era para evitar que usted siguiera registrando los hechos. Perdón. Yo estoy haciendo... ¿ah? Que No, concluyó, yo me imagino, estoy imaginando. ¿Ah? Démosle la palabra, perdón, a don Alejandro. Yo creo que ya le hemos hecho muchas preguntas. Sí, Yo creo que debe estar cansado, así que, pero de todas maneras, tenga yo usted creo la que palabra. no sé qué... A él deberían preguntarle cuál fue su intencionalidad, pero yo no sé si me dispararía a mí, la verdad que eso no lo sé. Ok, y respecto a la otra, ¿alguna otra pregunta? De la protección, no, era mi primer día de reporteo, salí así nomás, no vi que, como le decía, yo había estado también en la Revolución Pingüina, que vi harta violencia igual, pero no a ese nivel de violencia que ejercía, de excesiva violencia de Carabineros contra un grupo menor repito, de eso. Entonces, no, pero a su pregunta no fui con elementos de seguridad. Después que pasó esto a mí, todos los canales sacaron elementos de seguridad a las calles. Incluso, ojo. Ok. Sí, para poder cerrar. ¿Sí? Lo que pasa es de que el sistema de Naciones Unidas en Chile expresó un rechazo a la forma de violencia y la preocupación por todos los heridos y los muertos que han habido aquí durante este periodo de crisis. Y dice, y aquí tengo textualmente, se llamó a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones por toda la cantidad de personas que habían perdido su visión. Y dice también que la utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad. Eso lo dijo el 8 de noviembre, antes de que Gustavo Gatica, todos hemos escuchado la noticia de Gustavo Gatica, perdiera su vista. Por lo tanto, y además también por lo que expuso en la sesión anterior el profesor Correa Sutil, donde dice de que reconoce de que el presidente Piñera se demoró en dar la orden de sacar esta escopeta para enfrentar la crisis. Entonces quiero que oficiemos la presidencia para saber si desde ahí se dio la instrucción del uso de esta escopeta para enfrentar la movilización y todo este tipo de acciones en este proceso o en este periodo en donde se desarrolla la crisis. ¿Es un acuerdo? Un oficio. Yo quería... Okay. Sí, porque la presidencia puede ser un gabinete. ¿De acuerdo? Acordado. Yo quiero hacer una observación o una afirmación. Yo creo que, yo no soy abogado, pero la responsabilidad del Estado parece evidente en este tema. Hay casos mucho más leves en los cuales la responsabilidad extracontractual incluso queda manifiesto por el daño que puede hacer el Estado. Y parece de interés la escala de responsabilidades en el orden de mando, ya que estábamos en estado de emergencia. Sería de interés, pienso yo, que hubiera una información que se puede solicitar a la presidencia, pienso, si estaba delegada la facultad o no en el encargado de zona, no sé el nombre que tiene, Carlos Huber, y esta delegación
porque se ha afirmado de que no hubo errores. El propio diputado Jorge Correa Sutil dijo que entre los errores que se habían cometido estaba en que no había esa delegación de facultades. ¿Bajo qué atribución entonces el jefe de zona declara ese estado de emergencia? O sea, dentro de ese estado de emergencia, que empezaba a las 6, entiendo, y esto ocurrió a las 4, don Alejandro. 10 para las 5. 10 para las 5, como un elemento de ver, de seguir un poco hacia arriba la responsabilidad de mando. Por lo tanto, yo quiero, si lo tienen a bien todos, hacer el seguimiento de la responsabilidad de mando. Y lo segundo, bueno, agradecerle profundamente a don Alejandro que haya viajado de Concepción, es un viaje largo, para dar el testimonio, que es conmovedor, y ofrecer por última vez a los parlamentarios para pasar al siguiente invitado. Diputado Gastón Saavedra, diputada Carmen Gel, diputado von Müller. Bueno, para terminar, quería decir sobre me quedó Adelante. dando vuelta un poco la responsabilidad del carabinero. Yo creo que cuando alguien, él es oficial, creo, es mayor. Entonces me imagino que con todo ese tiempo y experiencia que tiene, él sabe que al disparar algo, sabe el daño hasta dónde puede causar, cuál es el ángulo que toma el balín, qué sé yo, no sé. Y si yo estaba cerca de él quizás puede tener esa, o sea, es como cuando uno lanza una piedra y sabe más o menos cómo calcular a quién le puede llegar. Entonces creo que, claro, qué daño puede generar también. Entonces creo que él ya al disparar sabe el ángulo de daño que puede causar el acto de disparar. Ok, gracias. Gastón Saavedra. Gastón Saavedra. Muchas gracias, presidente. Enciende. Ahí está. Gracias, presidente. A ver, primero, pedirle disculpas a Gustavo Gatica, que no fue con gafas a la protesta y por lo tanto perdió los 2 ojos. Pedirle disculpas a Alejandro por la imprudencia de ir a filmar y por lo tanto el Estado no tuvo la precaución de observar eso, que él fue imprudente y no tuvo los medios como para poderse proteger en ese minuto. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay un uso, y constatamos con esta audiencia, que hay un uso excesivo de la fuerza. Hay un uso indiscriminado de este armamento que provoca los daños tanto en Gustavo como en Alejandro. Y 220 personas que constatan los informes internacionales que nos están diciendo que hay 220 chilenos que están con el drama de perder su vista. Y eso no es una cuestión menor. Es el emblema de lo que ha sido el levantamiento social que está viviendo el país. Y por lo tanto esta comisión no puede permanecer impávida frente a la determinación de responsabilidades políticas frente a esto. Acá hay un mando, acá hay un ministro del Interior que tiene la responsabilidad política también sobre esto, y por sobre él está el presidente de la República, que imagino debiera estar informado de qué hay y qué no hay en el país. Por lo tanto, presidente, yo reitero mi petición de solicitar que quede registrado como una de las medidas prontas de verdad, justicia y reparación para todos los que han vivido y han sido dañados, así como Alejandro, como Gustavo y como miles de chilenos que están con otras lesiones, que aún no sabemos cuáles van a ser los resultados respecto a su vida futura. Y yo solicitaría también, no sé si estará invitada, si no, acá tiene que también comparecer la subsecretaria de Derechos Humanos. Ok, me parece. ¿Es un acuerdo? Ya, ok, gracias. Diputada Carmen, si tiene bien cederle a la doña Carmen, después... Muy breve, es que quiero pedir un oficio, me imagino que Sí. aunque no forme parte de la comisión, que se oficiara a la empresa proveedora de balines a Carabineros para que indique la composición de los balines,
porque resulta extraño que el general director haya dicho rotundamente primero que era solo goma, después hay un informe en la Universidad de Chile que detalla que tenían plomo y finalmente lo reconocen. Entonces sería interesante que la empresa proveedora pudiéramos oficiar para saber cuál era la composición, por lo tanto, Carabineros tuvo que estar al tanto de cuál era la composición de lo que estaban adquiriendo. Eso, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Diputado von Millenburg y después Boris Barrera, y yo creo que cerramos este ciclo para no agotar. Gracias, diputado presidente. Naranjo, para hacer. Bueno, agradecerle a don Alejandro Torres y decirle que, bueno, dos cosas. Uno, primero, me preguntaban, y por eso que voy a pedirle un oficio, porque usted muy bien lo expresó, usted es un trabajador, usted tiene familia, va a tener que ver cómo afronta lo que viene, digamos, ahora. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo, digamos, a mí me gustaría, usted dijo que ahora, después que le ocurrió a usted, o quizás casos parecidos, quizás a otros colegas suyos, que después parece que se pareciera ser, pero yo no he visto otros periodistas en la calle, no sé si andan con antifarra o con algo, digamos, para cubrirse los ojos ante disturbios graves, digamos. Y me gustaría, presidente, que se pudiera oficiar a Megavisión para saber si existen protocolos respecto a los periodistas o, en este caso, los camarógrafos cuando van a cubrir eventos que efectivamente pueden tener un grado de violencia y puedan de alguna forma puedan ver su vida, digamos, arriesgada y no tienen, digamos, ese tipo de medidas de precaución. Quiero saber si las tienen o no las tienen porque las desconozco. Si es que hay o no hay algún tipo de medida, como le voy a repetir, muy distinto cuando uno va a reportear un jardín infantil a cuando lo mandan a una protesta donde también se están usando Molotov y este no fue el caso cuando usted fue, pero en otras partes sí, lo he visto, usted lo hemos visto, cómo han saqueado, ayer quemaron un hotel, digamos, pero lo que quiero decirle a la persona que está ahí reporteando, el camarógrafo que está ahí viendo esas imágenes, quiero saber qué grado de protección tiene y qué responsabilidad tiene el canal de televisión. Gracias. ¿Sobre el punto? Sobre el punto, aclarar que el comienzo de mi intervención era ironía para que quede esclarecido el tema, que haya entendido bien. Y lo segundo, agregar o complementar el oficio que pide la diputada Hertz, que hay un informe de la Universidad de Chile respecto de la composición y estructuración de los balines. Yo agregaría que también se tuviera a la vista ese informe. Sí, pidamos informe. Respecto a lo que solicita el diputado von Millenburg, ¿hay acuerdo en pedir este informe? Ok. Diputado Boris Barrera, diputado Naranjo y la Universidad de Valparaíso. Para cerrar y hacer descansar a don Alejandro. Presidente, primero recordar porque nos tocó la campana sobre el oficio a la presidencia sobre su instrucción de usar este tipo de armamento desde el 17 de octubre en adelante. ¿Ya? Sí, está registrado. Ya. Sí, okay. Que nos tocó la campana. Okay. Y lo otro, darle las gracias a don Alejandro, muchas gracias, y como les decía adelante, toda mi solidaridad, fuerza, y si necesita alguna acción en la cual nosotros nos podamos apoyar, cuente por favor con nosotros. ¿Ya? Gracias. Diputado Jaime Naranjo. Presidente, solo probablemente Alejandro, como camarógrafo, le habrá llamado la atención que ha habido dos informes, el de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch. Entonces usted probablemente habrá pensado por qué el presidente recibió a uno y no quiso recibir al otro. No sé acaso habrá leído los informes, pero si no lo ha leído, y si la gente que nos está escuchando a lo mejor se debe estar haciendo la misma pregunta, es por una razón muy simple. Amnistía Internacional dijo que las graves y gravísimas violaciones a los derechos humanos en el país habían responsabilidades penales y políticas. En cambio, el segundo solamente dijo que habían responsabilidades penales y no políticas. Y por eso se recibe con bombo y platillo a uno y al otro no se le deja entrar a la moneda. Porque cuando hay graves violaciones a los derechos humanos y en democracia, hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Y por eso que la moneda solo recibió a Human Rights Watch, porque en su informe solamente dijo que habían responsabilidades penales y por consiguiente el Estado chileno debiera sancionar la justicia de esas responsabilidades. Pero nunca hizo mención
a la responsabilidad política. Eso. Gracias. Bien, pasando, le agradecemos a don Alejandro por su voluntad una vez más y esperamos que, no sé cómo decirlo, dar un consuelo por esta enorme pérdida personal y nuestra solidaridad. Tenga todo nuestro respaldo. Muchas gracias. Suspendemos un minuto para pasar al próximo invitado. Bien, pasando al segundo invitado, invito al presidente del Metro de Chile, señor Luis de Grange, y su acompañante, que es don Alvarado, sí. Luis de Grange y Rubén Alvarado. Tomen asiento, por favor. No están los diputados. Está Sofía. Sí, para que presente al invitado. Pero partimos. Ya, ok. Don Luis de Grange, entonces, presidente del Metro, fue invitado por los diputados, la diputada Sofía Cid y Gastón von Millenberg. No sé si usted quiere presentar, diputada Sofía Cid, ¿quiere presentarlo, digamos, la razón por qué lo invita? Gracias, presidente, por su intermedio saludar a quienes nos están acompañando, a don Luis y a don Rubén. Bueno, la verdad que es interesante saber lo que ha sucedido con Metro, cómo ha afectado a la ciudadanía. Yo, por lo menos, desde que tengo uso de razón, Metro siempre ha sido una institución que todo el mundo cuidaba. Nunca me habría imaginado que algún santiaguino le generara algún daño al Metro. Eso también es muy preocupante. Y también es una realidad que vivimos, que en algún momento, en una hora, fueron múltiples estaciones de metro con mucho daño. Entonces es interesante que ellos hoy día nos vayan dando un catastro de lo sucedido, que también nos puedan contar las experiencias que han tenido en el transcurso de la existencia de Metro, porque siento que esta es la primera vez que sucede algo así. Así que por eso, presidente, los invitamos. Muchas gracias, diputada Sofía Cid. Le doy la palabra entonces al presidente del Metro, Luis de Grange. Muy buenos días. A continuación les voy a hacer un reporte de antecedentes y datos respecto al daño que sufrió Metro durante el último mes y medio, por decirlo de alguna forma, asociado a esta crisis, a esta contingencia, qué es lo que hemos hecho hasta el momento, cómo le ha afectado a los usuarios y también cómo hemos estado planificando y trabajando para recuperar el funcionamiento de la red que tan necesaria es para millones de personas. Traes una muy breve presentación que resume básicamente los antecedentes más objetivos al respecto. El día viernes 18. Sí, hay que hacerlo de abajo, parece, ¿no? El canal de televisión es el que escucha y que nos bajarán. Claro. Bueno, el ataque que sufrió Metro a partir del viernes 18, también el sábado 19 sufrimos ataques importantes, no con tanta intensidad probablemente, pero sí muy graves. En total, de las 136 estaciones, apenas 18 quedaron sin daño, 13
fueron consideradas de daño mayor. De hecho, es tan grande el daño en esas estaciones, incendio total, reconstrucción total, que algunas de ellas van a estar operativas recién a fines del próximo año. Los equipos han trabajado muchísimo para ir adelantando lo máximo posible, pero hay algunas que simplemente no van a estar operativas en mucho tiempo más. 28 que tuvieron perdón, algún tipo de daño intermedio y 77 con un daño menor, de las cuales en su mayoría están operativas. Hoy en día tenemos apenas cerca de un 75% de la red funcionando. Y acá están las estaciones con mayor daño, ¿sí? Y marqué en un recuadro rojo, ¿cierto?, las estaciones que fueron completamente incendiadas y que fueron en el mismo rango horario. Ya es un antecedente que objetivo, una descripción de lo que ocurrió, y fue el mismo día, a la misma hora, en 5 lugares distintos y con una característica similar, que todas eran estaciones que se encontraban o en viaducto o en superficie. ¿Sí? Que todas esas estaciones eran o en viaducto o en superficie. ¿Viaducto por debajo? No, viaducto es, claro, es por arriba, exactamente. Acá hay algunas imágenes que son bien elocuentes. O sea, el daño que sufrió Metro en este ataque es inédito en la historia de Metro. Nunca en la historia habíamos sido víctimas de este nivel de destrucción. De hecho, por primera vez en la historia tuvimos que dejar de funcionar toda la red 2 días seguidos. La vez anterior fue para el terremoto del 2010, pero fue un solo día nomás. Y después al día subsiguiente empezamos a operar casi con normalidad. Y acá es primera vez que tuvimos que parar 2, y al día siguiente, del lunes siguiente, después de los 2 días, operamos la línea 1 parcialmente, y con mucho esfuerzo de los equipos hemos ido recuperando, ¿cierto?, los tramos, las estaciones. Acá podemos ver algunas imágenes de San Pablo. Esta es una de las estaciones más destruidas. Laguna Sur también, en línea 5. Las parcelas en línea 5. Plaza de Maipú, que es fundamental. Plaza de Maipú es una comuna con 400, 500 mil habitantes, una de las comunas más grandes de Chile, y que no tiene acceso a metro en estos momentos. ¿Cierto? La estación Pedrero también, y Trinidad. Hay varias imágenes que muestran la gravedad de la destrucción de que fue víctima el metro de Santiago. Los Quillayes también en línea 4, Macul, Del Sol, Camin. Y los trenes también, no solo las estaciones, ¿sí? El material rodante también tuvimos un impacto. Fueron 6 trenes en total que fueron prácticamente destruidos completamente, incendiados, ¿cierto? Y eso también tiene repercusiones en el nivel de oferta o en la calidad de servicio que se ofrece. La presentación que acá... ¿sí? Decir algo sobre la presentación. Es que tiene que ver justamente con el contenido de la presentación. Yo quiero ver las fechas. Sí, por supuesto. Un momento, va a hacer una observación el diputado. Sí, con mucho respeto. Muchas gracias, don Luis. Luis, no sé cómo se pronuncia. Luis de Grange. Yo no sé si usted sabe a qué se refiere esta acusación constitucional contra el presidente, que dice que ha infringido abiertamente la Constitución y la ley en relación a la violación de los derechos humanos y ha comprometido también gravemente el honor de la nación. Entonces me gustaría, antes que prosiguiera, si hay alguna parte en su presentación que se refiera a la violación de los derechos humanos o al compromiso que ha comprometido el gobierno frente al honor de la nación. Porque para poder tratar de entender la presentación en el contexto de lo que tiene que ver con la acusación constitucional. O sea, en el fondo, hay partes donde se habla si se cometieron la violación de derechos humanos dentro del metro o algo relacionado, o solamente una contestación de daño. No tienen que contestar. Perdón. Ya, antes de dar la palabra, porque estábamos escuchando una presentación, como presidente de la comisión, yo autoricé esta presentación que hacen diputados de Chile Vamos, porque yo también voy a hacer las preguntas después de terminada la presentación, que me parece pertinente porque también hay ciertos derechos, nadie duda de la gravedad y la brutal agresión que significa un derecho humano como una mutilación, pero también existe el derecho
al tránsito, el derecho a trabajar, el derecho, y me parece que en este contexto tampoco puede que esté exento el presidente de la República. ¿Ya? Ok. No sé si quieren agregar algo más antes de seguir con... Sí. Presidente, cuando, por su intermedio también, cuando llegamos a un acuerdo del trabajo, era que cada uno citaba a sus respectivos invitados para conocer el contexto de lo sucedido en el país. Acá no le estamos pidiendo a los invitados que vengan a acusar o no acusar al presidente de la República, Sí. porque esa decisión la vamos a tomar nosotros en la comisión. Lo mismo Y ocurrió con también la casa anterior. la idea es escucharlos a ellos, para hacer las preguntas, ha sido el tenor y el respeto que hemos tenido por todos los invitados, así que yo pido lo mismo. Gracias. Ok, podemos continuar con la presentación. Sí. Sí, ok, gracias. Presidente, lo mío es muy simple. Pasa, para no hacerlo volver más, es que me vuelva a colocar el de las fechas, que me interesa un dato ahí. Ok, Sí, para pero continuamos. Continuemos la presentación, por favor, y al final las preguntas. ¿Ya? La presentación ya está grabada, está disponible. Ok, continuamos entonces. ¿Puede continuar, Perfecto, gracias. Entonces, presidente? bueno, los Presidente, trenes también adelante. fueron destruidos, fueron 6 trenes que impactan en el nivel de oferta, particularmente en la línea 4, también en la línea 1, pero en la línea 4 fueron más vandalizados los trenes. Y eso finalmente se reduce en tener una menor frecuencia, que la calidad de servicio que ofrecemos es menor, más allá de los costos. Entonces, bueno, los 2 días tuvimos la red completamente cerrada, que fueron el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, y después, como les dije, con mucho esfuerzo de los equipos de metro hemos ido recuperando tramos, estaciones, y hasta el día lunes recién pasado logramos incorporar 3 estaciones de la línea 4A, y eso representa cerca de un 72% del total de estaciones de la red. Falta mucho, hay estaciones que van a estar listas a fines del próximo año, pero hemos ido avanzando progresivamente. Y eso también ha tenido una repercusión en la afluencia de pasajeros en la red. Tradicionalmente, el año pasado, o este año, después de la inauguración de la línea 3, la afluencia promedio de un día hábil, un día laboral, ¿cierto?, era de 2,8 millones de pasajeros, y hoy en día, con el 72% de la red, estamos transportando cerca apenas de un 60%, es decir, hay mucha gente, hay millones de personas que no están pudiendo acceder al servicio, ya sea porque no lo disponen o porque el sistema de actividades empezó a cambiar, o sea, o no se están realizando esos viajes o se están realizando de alguna otra forma, dado que no está disponible el metro, y esta reducción también genera una reducción en los ingresos de la empresa. Acá hay un plan de apertura de estaciones, se desconfiguró un poco la imagen por el cambio de computador probablemente, pero tenemos 3 grupos de estaciones. Hay un grupo que estamos trabajando a toda máquina ahora para lograr tenerlas operativas a fines de este año, en diciembre. Hay otro grupo que va a estar listo antes del 30 de abril, entre enero y a fines de abril, y ahí esperamos sumar Plaza de Maipú, que es muy importante. Y hay otro grupo que son las más dañadas, las más destruidas, que va a estar, esperamos, ¿cierto?, dentro del segundo semestre y ojalá no más allá del 30 de diciembre del próximo año. Este es el plan de recuperación. Respecto a los costos, los 3 ítems de costo son material rodante, trenes, ¿cierto? Los sistemas, que no se ven muchas veces, pero los sistemas es por donde fluye la electricidad, el flujo de información, la comunicación entre trenes, la sincronización. Hay mucha ingeniería ahí y mucha de ellas es importada desde fuera de Chile. Y también está el costo de obras civiles asociado a la destrucción de las estaciones, y en total suman 376 millones de dólares. Y también esto ha tenido una repercusión en el avance de otros proyectos que ya estábamos trabajando. Hemos tenido que postergar licitaciones, hemos tenido que reasignar los equipos de trabajo, ¿cierto?, que están enfocados, por ejemplo, a las nuevas líneas, lo hemos tenido que reenfocar a la reconstrucción, y finalmente esto en qué se traduce, en que los proyectos que ya estábamos trabajando, la línea 7 que fue anunciada por la presidenta Bachelet, la línea 8 y 9 que fue anunciada por el actual presidente Sebastián Piñera, esos proyectos, más las extensiones también, hay extensiones que ya estábamos construyendo, ¿cierto?, como la línea 2 a San Bernardo, la línea 3 a Quilicura, se ven afectados de una u otra manera, y eso finalmente implica a que son millones de personas que van a tener que postergar el acceso a este medio de transporte que tanto facilita la vida de las personas. Eso es. Gracias,
don Luis Lagrange. Tenemos dos posibilidades. Una es que, no sé si el acompañante quiere tomar la palabra. Podemos darle la palabra porque don Gastón von Mühlenbrunn no estuvo en el momento de que se hizo la presentación, para ofrecer la palabra a los señores diputados a consulta, y yo también me inscribo con algunas preguntas. Don Gastón y después don Jaime. Sí, por eso, primero don Gastón. Okay. Gracias, presidente. Saludar a Luis Lagrange, su acompañante. Yo quisiera, bueno, tengo entendido que usted también trabajó en el metro en otra administración política. Anteriormente, su cargo anterior, o es primera vez que está en el metro. Es una pregunta, una de tantas preguntas que si quiere para que me la responda al final. Las anotan. La forma que operamos acá en la Cámara de Diputados, que no tiene por qué saberla, digamos. Respecto a lo que don Luis Lagrange nos está mostrando, digamos, y que me llamó mucho la atención respecto al, bueno, algo lo calificó el profesor de Derecho Constitucional Correa Sutil, que estuvo aquí con nosotros, respecto a las armas, calificó él cómo se habían cometido estos delitos en el metro de Santiago, respecto, digamos, a bombas Molotov. No sé si es así. ¿Por qué le digo esta introducción antes de irme derechamente a las preguntas? Porque, bueno, yo creo que el metro de Chile se me ocurre que es uno de los más modernos de, no sé si en Latinoamérica, quizás del mundo. Y cada vez se ha ido perfeccionando los carros, como ya de última generación. Un orgullo para nuestro país. No dicho por nosotros, sino que también por extranjeros que han venido a Chile, y después uno lo ha visto en entrevistas y comentarios, digamos, respecto al prestigio que nos ha dado el metro, digamos, de Chile. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si fueron 6, 7 estaciones que se quemaron casi simultáneamente. Si usted me pregunta a los miembros de toda esta comisión, vamos a quemar el metro, yo creo que fuera a sacar un fósforo, no sabríamos cómo, no nos prendería nada, ni siquiera un cigarro. Pero aquí, en forma espontánea, de repente ardieron como si estuviéramos quemando un papel. Esa fue la impresión, como que uno se llevó, y a mí me lo han preguntado muchas veces, y no he tenido una respuesta. Entonces yo no sé si hasta el momento, yo sé que hay parte, digamos, que ustedes quizás no pueden comentar a esta comisión, porque puede ser, digamos, de investigación de la Fiscalía, pero llama mucha atención de cómo se pueden incendiar tan rápidamente 6, 7 estaciones de metro en forma simultánea en distintas partes, y con ese grado de celeridad, porque yo estoy realmente impresionado. No sé qué ocuparon, cómo ocuparon, ni cómo lo hicieron, pero aquí se nota que no fueron cualquier niñito que fue a prender un fósforo, porque si no prende ni siquiera un asiento. Pero ahí me gustaría, dentro de lo que debe estar, digamos, justamente en los sumarios y la Fiscalía, digamos, tratando de indagar cosas como las que estoy preguntando yo. Pero ahí me da mucha atención, pues, digamos, de la calidad de nuestro metro. Quiero preguntarle respecto a la cantidad de empleos y personas que se han visto afectadas por la alteración del orden público en comparación a la situación antes del 18 y después del 18 de octubre. ¿Qué efecto ha tenido los actos de violencia respecto a los derechos y libertades de las personas? ¿Cómo se ha alterado el funcionamiento de la ciudad y su organización con la suspensión de los servicios y los daños de la infraestructura? Testimonio en que la acción de las Fuerzas Armadas salvaron establecimientos o instalaciones durante el estado de emergencia, digamos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo lo vieron ustedes? Si este grado, digamos, de declarar estado de emergencia lo ayudó o no lo ayudó, ¿qué pasó? Porque yo vi estaciones de metro donde habían incluso personal de ejército. Se paró, después hubo toque de queda. ¿Cómo actuaron cuando estaba el toque de queda? Siguió trabajando. Se me ocurre que el metro ha estado 24/7, porque yo he visto, digamos, que cada vez han ido recuperando estación,
estación porque la gente clama por un servicio que para ellos es tremendamente importante y han pasado a estar 2, 3, 4 horas esperando poder trasladarse de un lugar a otro a su trabajo. Por lo tanto, el metro para ellos era esencial, fundamental. En el caso, digamos, si tiene, digamos, relación con respecto a lo del Transantiago, si tiene conocimiento de cifras y agresiones a chofer y pasajeros, sobre todo de violencia psíquica, psicológica, a los pasajeros de los buses, cuando estábamos ocurriendo como con todo esto que estaba pasando con el metro, porque ahí se derivó al Transantiago y lo hicimos explotar prácticamente el Transantiago con la cantidad de gente. También me gustaría preguntarle, digamos, ¿cómo afectó a las personas, digamos, esta incertidumbre de no saber cómo llegar a su casa después cuando tenían algo que era por derecho propio y a la noche de la mañana ya no existe? Ya no existen las estaciones. Estoy pensando, por dar un ejemplo, estaciones terminales, no sé si me equivoco en la línea 4 puede ser de Puente Alto, Tobalá, no sé si estoy bien, en que cruza prácticamente, no sé, 30 minutos de Puente Alto a Tobalá, y esa gente toma otra conexión después y puede llegar a su trabajo. Se me ocurre que ha tenido una tremenda presión, usted, digamos, usted como cabeza, digamos, del metro en este caso. ¿Y cómo han logrado reponer este transporte tan vital y fundamental para, yo diría, millones de personas? ¿Cuántas personas están ocupando el metro de Santiago? ¿Cuántas personas se han afectadas por estos hechos vandálicos? Y por último, dado su experiencia, que se me ocurre que es internacional en transporte, si usted tiene conocimiento de hechos de esta envergadura que hayan ocurrido en otros países, de violencia al metro, a las líneas de metro. Muchas gracias. Gracias. Diputado Naranjo, diputado Boris, que está primero porque tiene prioridad. Sí. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que yo creo que para todos debe ser el mismo sentimiento, que es lamentable que estén las estaciones destruidas. La verdad es que ojalá se puedan poner en funcionamiento lo más pronto posible, sobre todo las que están en mi distrito. Pero como le decía en un principio, señor director, presidente del metro, don Luis, me interesa indagar sobre el tema que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Antes que se produjera la destrucción del metro, hubieron manifestaciones dentro de las estaciones, muchas de ellas protagonizadas por jóvenes, menores de edad, y también hubo represión dentro de las estaciones. Mostraban imágenes a veces en las noticias donde tiraban bombas lacrimógenas dentro de las estaciones. Quería saber si el que Carabineros haya actuado de esa forma dentro de las estaciones de metro fueron autorizadas por usted o no. Y lo otro que quería preguntar, después pasó esto de la quema de las estaciones, quería preguntar si cree que la destrucción del metro justifica la violación de los derechos humanos que ha sido constatada por todo el mundo, por organización internacional y todo eso. Eso, presidente, gracias. Gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Jaime Naranjo y yo le voy a hacer una pregunta también. Gracias, presidente. Mire, la primera pregunta que a mí me gustaría, en primer lugar, valorar, como lo han hecho varios hierros importantes del metro y el prestigio y la calidad del servicio. Una consulta, y por eso que me interesaba ver la fecha, era ¿cuándo partieron las primeras manifestaciones en el metro? Me las contesta si quiere después con el resto. Sí, vamos a sumar. Segundo, y algo lo dijo el diputado, es sobre quién autorizó el ingreso de Carabineros y todos los actos represivos que hubo al interior de algunas estaciones del metro. ¿Fue una decisión institucional del metro, una autoridad política que tomó esa determinación? Y lo otro, las quemas de las estaciones fueron algunas antes
durante o después que se declaró el estado de emergencia. Que por eso no recuerdo exactamente la fecha y por eso que me interesaba. Okay. Eso, presidente. Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta al señor presidente del Metro, don Luis de Ranch. Aparentemente es por todos conocido que hubo una acción coordinada de varias estaciones a horas similares, donde se produce con un modus operandi más o menos parecido. Y naturalmente que lo que a mí, como presidente de esta comisión, me interesa saber es si ustedes tuvieron alguna información de seguridad, de inteligencia o de parte del gobierno que hubiera podido evitar el daño que, como sabemos, la seguridad interior del Estado y otra es responsabilidad del gobierno. Porque efectivamente nadie duda de las atroces violaciones a los derechos humanos que significan las mutilaciones, la muerte, las violaciones, pero también es un derecho humano el derecho a libre tránsito, el derecho a no tener miedo, el derecho a poder ir a trabajar, etcétera. Entonces, se supone que el Estado tiene la responsabilidad de cuidar su punto estratégico, como es la movilización. Entonces, llama la atención que haya ocurrido este hecho simultáneo que parece coordinado, por lo menos es muy difícil pensar que no estuvo coordinado, y si ustedes tuvieron alguna información previa o algún aviso, algo que pudiera haber hecho predecir un factor predictor en este tema. Eso, y le ofrezco la palabra. ¿Puedo complementar la Sí, misma por supuesto, pregunta sí. suya? ¿Sabe por qué? Es interesante lo que usted dice, porque el senador Osandón, por lo menos dijo que él había anticipado esto y había llamado a las autoridades de gobierno diciéndole que venía esto. No. Ahora. Perdón. Sí. Ahora. Y por eso es importante, porque el senador Osandón dijo que él había avisado a la autoridad, porque no sé quién le había informado a él, o dónde había sacado información, de que esto podía ocurrir. Y de hecho ocurrió. Eso, presidente. Le ofrezco la palabra a don Luis de Ranch. Son muchas preguntas, las anoté acá. Algunas probablemente van a servir como respuesta, algunas de mis respuestas van a servir para varias preguntas. Respecto a los ataques, a la primera pregunta del diputado von Mullenbrock, yo fui parte del directorio de Metro entre el 2012 y el 2014. No obstante, la administración y muchos gerentes han hecho una carrera completa en Metro. ¿Ya? O sea, efectivamente tienen 20 años, 15 años, y ellos son finalmente los que tienen la historia y los que han sido, entre comillas, partícipes del prestigio de Metro. ¿Sí? Hay equipos que llevan mucho tiempo en esto. Respecto a los incendios, hemos presentado hasta el momento más de 40 querellas. ¿Sí? Tenemos varios grupos de abogados penalistas que nos están apoyando. Y tenemos más de 40 querellas presentadas y cerca de 30 formalizados, y este número ha ido incrementándose con el tiempo. ¿Pero solo por incendio o por todo lo que sucede? Es por todo. Las causas se pueden ver una a una, pero es por todo, por incendio, por destrucción, por vandalización, por hurto, por saqueo, son varias causas diferentes. Respecto a cómo le ha pegado a los pasajeros, como les mencionaba, nosotros transportamos en promedio 2,8 millones de pasajeros en un día hábil normal, y ahora estamos transportando un 60%. Entonces hay mucha gente que no puede acceder porque no dispone de una estación de metro operativa, o que simplemente no está realizando el viaje. No hay otra opción, son las dos opciones, y eso me imagino que tiene un costo individual, personal y social muy, muy fuerte. De hecho, el horario de atención de Metro, hasta la semana pasada era durante el primer mes, ¿cierto?, de la crisis, era hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, y después con esfuerzo de los equipos hemos logrado esta semana extenderlo hasta las 21 horas, y eso me imagino que también tiene un impacto en las actividades que se realizan en la ciudad. Los tiempos de viaje, que es información que hemos recopilado, que está disponible, ¿cierto?, ya sea en medios de prensa o en testimonios de personas, individuos que se demoran, no sé, 40 minutos, 45 minutos, pasan a demorarse 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas. Eso también está reportado en estos medios que les menciono. Y respecto
a los conductores de Transantiago, de los buses, no disponga esa información. Y por último, respecto a las preguntas del diputado von Mullenbrock, a nivel internacional, en estos momentos no tengo conciencia de que haya alguna otra ciudad en el mundo cuyo metro haya sido víctima de este nivel de ataque. Yo sé que en Hong Kong han habido muchos conflictos, pero me parece que son menores que en términos de destrucción y de daño del que sufrió Santiago. ¿Sí? Pero no tengo información aquí. Recuerdo que no recuerdo que haya algún caso similar comparable con este. Respecto a la pregunta del diputado Boris Becerra, Barrera, de Barrera lo leí mal, Barrera. La coordinación con Carabineros es desde siempre, todos los servicios públicos tienen coordinación con Carabineros, entonces es algo que es habitual, pero Carabineros es un ente autónomo, no depende de Metro en ningún caso. Y mi participación en esta comisión, yo fui invitado como presidente de Metro y mi testimonio se circunscribe estrictamente en lo que ocurrió en Metro, ¿cierto? Respecto a las preguntas del diputado Naranjo, que no podemos, sí, o sea, Metro, Carabineros no recibe órdenes de Metro. O sea, por todo lo que pasó ahí dentro de las estaciones, en el momento en que empieza todo este movimiento. O sea, mira, para dar una idea, Carabineros hace un trabajo, por ejemplo, desde siempre, todo el año, en requisar, por ejemplo, el comercio ambulante, cosas así. Entonces, es algo habitual. Como cualquier espacio público. Exactamente. El metro es público. Sí. Eso es lo que nos interesaba. El metro es un espacio público, no requiere autorización. Sí. Pero continúa, ¿no? Ya. Respecto a las preguntas del diputado Naranjo, las primeras manifestaciones se asociaron al tema de evasión producto como consecuencia del incremento de tarifa, ¿cierto? Que fue definida por el Ministerio de Transporte. Y ahí se puede ver claramente en el cronograma que las estaciones más destruidas del Metro de Santiago, las que sufrieron el mayor daño, las incendiadas completamente, fueron todas antes de que se decretara el estado de emergencia. Sí. Y por último, las preguntas del presidente de la comisión, si teníamos información previa. La verdad es que nunca imaginamos que Metro iba a ser el centro de los ataques. O sea, nunca imaginamos que íbamos a ser la víctima, justamente por todo lo que representa Metro, porque Metro representa la equidad de oportunidades, la igualdad, la mejora en la calidad de vida. Por lo tanto, nunca imaginamos que íbamos a ser el foco de los ataques. Sí, por supuesto. Solo una Diputado cosa. Jaime Lo que Naranjo. pasa es que las del día 18 usted las tiene en un cuadradito cuando fueron completas. Ahí hay 2 del día 19 que fueron completas y no están nada en un cuadradito. No sé si es un detalle mío o Elisa Correa y Sí, San Pablo. exacto. Es San por el horario. Es que los que están, partí diciendo eso en la presentación de que eran todas a la misma hora. Ya, pero está bien. Está Era por eso. asociado la simultaneidad. Eso, era destacar la simultaneidad. Eso. Ok. Sí, había ocurrido eso, presidente, por ese intermedio, el día 18. Ustedes avisaron a las autoridades de Interior, que tienen que ver con el orden público, de que tomaran resguardos el próximo... perdón, presidente. Para que quede registro. Repito, como hubo varios atentados el día 18 y el día 19 también los hubo. Entonces mi pregunta es, a partir de lo que ocurrió el día 18, ¿ustedes pidieron a las autoridades de gobierno, en este caso al Ministerio del Interior, resguardo especial para el metro de ahí para adelante, ya que habían ocurrido todos estos destrozos? Y uno ve ahí que el día sábado a las 5 de la tarde, porque ese es el rango que fue el daño, me imagino, entre las 5:30 de la tarde, es decir, a plena luz del día, la Santa Elisa, entre las 3 y las 4, plena luz del día, que ustedes le pidieron, ¿y qué dijeron las autoridades de gobierno? Porque es curioso que hayan ocurrido más atentados, si ya se sabía que estaban atentándose contra el metro. Entonces, como que no se tomaron resguardo, no se tomaron ningún tipo de cuidado, pues dijeron, mire, dejemos a la suerte del viento el metro. Ok. ¿Puedes responder? Sí. La respuesta fue sí. Sí, solicitamos. Aquí en el micrófono.
sí solicitamos apoyo, una coordinación. Eso es lo que podemos responder. Vamos a dar 2 palabras. Diputado Sí, Juan Vino, son 3 diputado preguntas. Boris Barrera A y yo don también. Luis Legrange. La acción coordinada de Carabineros y Fuerzas Armadas fue esencial para seguir evitando la destrucción de estaciones. Esa es una pregunta. Después que se tomó se nombró, digamos, se dispuso el estado de excepción, me refiero. ¿Se ayudó o no ayudó, en este caso, digamos, a las estaciones de que se siguieran quemando las estaciones del metro? Y por último, me gustaría preguntarle a don Luis, según su apreciación y su conocimiento como experto en transporte, si usted considera el metro como, ¿cómo decirle?, como una estructura crítica de servicio del país. Le damos la palabra a Sofía Cid, después Boris Barrera y después me inscribo yo. Gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle al presidente de Metro. Este descontrol que se vivió ese día viernes, que bueno, uno siendo de regiones lo vio por televisión, ¿se habría podido controlar sin más apoyo de las Fuerzas Armadas? Porque el decreto fue después, pero sí ellos fueron a resguardarlo. Después, ¿ustedes creen, bueno, esta es súper subjetivo la pregunta, ¿ustedes creen que se habría podido controlar sin la ayuda de las Fuerzas Armadas? Porque la verdad que uno también recibía muchos mensajes de la gente pidiendo más resguardo. Y me interesa saber de todas estas estaciones que están 100% cerradas, que van a estar a finales del 2021, diciembre del 2021, por lo que estaba viendo ahí, ¿qué pasa con la gente que trabaja ahí? La gente que funcionaria de Metro por muchos años, gente que desde la persona que hace el aseo hasta la persona que maneja el tren. ¿Qué pasa con ellos en este periodo? ¿Qué decisión han tomado ustedes como empresa? Y también los vi por televisión a ustedes mismos haciendo limpieza de las estaciones a los 2-3 días, con muchos vecinos. Me gustaría saber la impresión que tienen ustedes de la gente que fue realmente dañada, porque aquí estamos hablando de un 40% de personas que ya no se puede trasladar en metro, y que también ellos manifestaban mucho desconsuelo al ver que esto también se iba a demorar mucho, ¿ya? Los funcionarios de Metro en estos días que fueron más críticos, ellos también sufrieron agresiones, han tenido, no sé, alguno que llegara a algún consultorio o tratamiento de salud pública, algún hospital. ¿Qué tan graves han sido esas agresiones? Porque también se vio mucho video que tiraban a las mismas líneas del tren con electricidad, tiraban televisor y cosas por el estilo. Y si alguien les ha preguntado a ustedes o se ha preocupado de los derechos humanos de los pasajeros y los trabajadores de Metro, porque escuchamos mucho de derechos humanos para un solo lado, pero tampoco se ha visto, no lo he visto en la prensa, y quiero saber si a ustedes se lo ha manifestado a alguien en la consulta de los derechos humanos de los pasajeros que, si bien no han sido agredidos, hoy día no se pueden transportar de un lugar a otro, y de los trabajadores de Metro. Eso. Muchas gracias, presidente. Voy a ofrecer, si quiere responder, porque nos quedan 10 minutos. Entonces, yo no sé si prefiere responder de inmediato, porque son varias preguntas, ¿ya? Y después yo quiero hacer, y Boris Barrera. Tiene la palabra don Luis Legrange. Bien. Voy a subrayar nuevamente que mi rol en esta comisión está asociado, se circunscribe únicamente en describir los hechos asociados a la empresa que represento. Acá está el cronograma de los principales daños y uno puede ver la cantidad de daños que había el día previo al estado de emergencia y el día posterior. Es una descripción de hechos, ¿sí? Por otra parte, respecto a si Metro es infraestructura crítica, yo creo que hay mucha infraestructura a nivel mundial, ¿cierto? Hay muchos dispositivos que sí tienen el carácter crítico, como aeropuertos, puertos, ferrocarriles en general, ¿cierto? O sea, yo particularmente en el caso de Santiago y muchas otras ciudades, si es que Metro es infraestructura crítica, yo considero que sí es infraestructura crítica el Metro de Santiago. Los funcionarios de Metro hoy en día han hecho un enorme sacrificio
Lo pasaron mal, lo pasaron pésimo, tuvieron mucho susto, fueron agredidos, terminaron algunos en centros médicos, tuvieron que salir escapándose por las vías algunos, fueron encerrados algunos otros, estuvieron cerca de ser víctimas de los incendios también, o sea, lo han pasado realmente mal, muy mal. Tienen ciertos temores y pese a todo eso han seguido trabajando y poniéndolo todo para levantar la empresa. Eso es lo que respecta a Metro. No son despedidos. ¿Esa otra pregunta? Sí, lo pregunté recién. Sí, que se había despidos. No, Sí, se había despido. Sí, no hay despidos. no, hasta el momento no ha habido despido. No hay despidos, ok. Los trabajadores están resignados. ¿Qué están haciendo con ellos? Sí, no sé si Rubén tú puedes... Para darle la palabra. Sí. Bueno, efectivamente, como explicaba el presidente, particularmente, por ejemplo, ese mismo día 18 de octubre, en realidad hasta las 2 de la mañana del día 19, pudimos tener la certeza que habíamos podido rescatar de alguna manera a todos nuestros trabajadores. Fue una situación bastante crítica la vivida en ese instante. Particularmente lo que hemos estado haciendo hasta ahora es estamos con una mesa de trabajo redefiniendo cómo van a ser los flujos de la empresa. Metro hoy día es una empresa que transportaba, como explicaba el presidente, en un día laboral 2,8 millones de pasajeros y hoy día transporta 1,6, 1,7. Por lo tanto, tiene un 60% de los ingresos que tenía antes. Entonces, eso evidentemente es algo que nosotros tenemos que estar revisando toda nuestra estructura de costos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, privilegiando, ojalá, mantener el empleo, dijéramos, ¿no es cierto? Pero hay una serie de servicios que tenemos que restringir y que tenemos que adecuarnos a la nueva realidad y con el plan de recuperación que culmina, ojalá, a fines del próximo año 2020. Ese es el trabajo que estamos haciendo en esa materia. Ok, gracias. Diputado, ¿sí? Ya. ¿No? Ok, quiero hacer una consulta respecto a si me permite, respecto a las querellas que han presentado, si ha habido algún patrón común entre los querellados. Y le ofrezco la palabra antes de que responda, diputada Sofía, sí, si tenía. Bueno, en relación a la misma pregunta de los trabajadores que hoy día no han desvinculado a nadie, pero claramente con 5 estaciones que van a estar cerradas y con todo el costo que hay que asumir, que viene en el presupuesto 2020, estamos hablando de 350 millones de dólares para poder recuperar Metro, y con estas mesas de trabajo con los trabajadores, valga la redundancia, porque me imagino también que ellos están muy preocupados. Lamentablemente siento que en algún momento sí van a haber desvinculaciones de trabajadores, tal vez no directamente de Metro, pero lo que le decía yo recién, los servicios de limpieza, los servicios de seguridad. Entonces sería interesante también que saber dentro de esas conversas, yo me imagino que a largo plazo igual ustedes tienen algo más o menos estimado al respecto, si se pudiese entregar un poquito más de detalle de eso. Gracias, presidente. Bien, tiene la palabra para que cerremos esta primera. No. Ahí sí, ya. Respecto al patrón entre los querellados, eso es mérito de la investigación. O sea, no tengo información que pueda proporcionar en estos momentos. Y respecto al tema de los equipos. Bueno, efectivamente, a través de quizás de algunos ejemplos concretos, mostrar lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Mientras estuvimos, a mí me tocó hacer personalmente el primer viaje desde Puente Alto hasta Tobalaba. Lo hice junto con la conductora, una trabajadora de muchos años de Metro, muy emocionada después de poder hacer su primer viaje desde Puente Alto a Tobalaba. Ella misma me contaba que los días anteriores, como no había podido, había estado ayudando en la estación Los Héroes como jefa de estación, ayudando como jefa de estación. Entonces lo que estamos tratando de hacer con todos los trabajadores es tener espacios de flexibilidad. Ese mismo día me encontré con la jefa de estación de Rojas Magallanes, una estación de las que está destruida actualmente, y estaba apoyando el trabajo en Puente Alto. Estamos haciendo una serie de otras medidas como congelamiento de vacantes que teníamos en proceso, porque no nos olvidemos que Metro está en un proceso de crecimiento.
Entonces, todo eso y redistribuyéndonos con la idea de, con la mayor flexibilidad posible, proteger el empleo. Eso es lo que estamos tratando de hacer, y estamos evidentemente con mucho esfuerzo, con mucha aporte también, ideas de parte de los trabajadores para esa materia. Bueno, agradecemos a don Luis de Grange Rubén Alvarado. y Rubén Alvarado por su contribución a esta comisión, y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, la cerramos y nos citamos a las 2 de la tarde, así que vayan a almorzar igual.